Buenos días con todos y todas. Bienvenidos a esta primera clase de su asignatura de procedimientos judiciales. Mi nombre es, el profesor puede insertar su nombre aquí y voy a ser su guía durante este semestre. Para empezar, quiero que se olviden por un momento de la idea de que el derecho procesal es algo aburrido, teórico o que solo le importa a los abogados y jueces. Para ustedes, futuros tecnólogos en seguridad ciudadana, lo que vamos a ver en esta unidad, y específicamente en esta clase, no es teoría. Es su manual de supervivencia operativa. Son las reglas de juego que si no las conocen, no solo pueden anular su trabajo en la calle, sino que pueden costarles su carrera. Hoy vamos a hablar de los cimientos de todo el sistema, los principios rectores. En Ecuador, con la Constitución de 2008 y la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el COIP, en 2014, y también el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, dimos un giro de 180 grados. Pasamos de un sistema antiguo, inquisitivo, lento, secreto y basado en expedientes escritos, a un sistema acusatorio oral, público y garantista. Y en este nuevo sistema los principios son el motor. Son los límites infranqueables al poder del Estado, a su ius puniendi, es decir, su derecho a castigar. Y ustedes, como agentes de seguridad, son la primera cara de ese poder estatal. Por eso, estos principios son sus límites operativos. Comencemos con el principio de legalidad, el pilar fundamental de cualquier Estado de derecho, encapsulado en la frase latina nullum crimen, nulla poena sine lege. No hay crimen ni pena sin una ley. Esto significa que a un ciudadano solo se le puede sancionar por algo que expresamente y previamente esté prohibido en una ley escrita. Esto no es filosofía, es su primera herramienta de trabajo. Este principio se desglosa en varias garantías. La primera es la lex scripta. La ley debe ser escrita. Esto prohíbe que se sancione por costumbre o por órdenes verbales que no tengan sustento. Aquí tienen un caso práctico clarísimo, que incluso lo hemos visto en sus materiales de estudio. Un agente de seguridad municipal detiene y multa a un turista por vestir inapropiadamente en un parque. ¿Qué significa inapropiadamente? ¿Es inapropiado para el agente, para la moral de un barrio, para el turista? Ese término es ambiguo, es vago. Si no existe una ordenanza municipal escrita y clara que defina qué prendas están prohibidas en ese lugar específico, esa sanción es ilegal. Es nula. El agente no está aplicando la ley, está aplicando su propia moral. La segunda garantía es la lex praevia. La ley debe ser previa. Parece obvio, pero es crucial. Si el municipio de Quito aprueba hoy una ordenanza que prohíbe el consumo de alcohol en ciertas plazas, un agente no puede ir mañana y multar a alguien que se tomó una cerveza en esa plaza ayer. La ley no puede ser retroactiva para perjudicar. La tercera, y quizás la más importante para su trabajo diario, es la lex certa. La ley debe ser clara y taxativa. Debe describir la conducta exacta. Aquí es donde fallan muchos procedimientos. La ley prohíbe las normas vagas, los tipos penales abiertos. El ejemplo clásico que ustedes deben evitar a toda costa en sus informes es reportar una actitud sospechosa. La actitud sospechosa no es una infracción en Ecuador ni en ninguna parte civilizada, es un prejuicio. Es el agente usando su instinto en lugar de la ley. La lex certa les obliga a ustedes a migrar del lenguaje de la sospecha al lenguaje de los hechos. Su informe no puede decir el sujeto estaba en actitud sospechosa. Su informe debe decir el sujeto manipulaba con una herramienta metálica la cerradura de un vehículo. Eso sí es un hecho que puede adecuarse a una tentativa de robo. Si la norma dice ruido excesivo, su actuación es legal solo si esa ordenanza municipal define exactamente qué es excesivo, usualmente en decibeles. Finalmente, tenemos la lex stricta, que prohíbe la analogía para perjudicar. Si la ordenanza prohíbe vehículos motorizados en la ciclovía y ustedes ven a alguien en una bicicleta eléctrica, ¿es un vehículo motorizado? Probablemente sí. Pero si ven a alguien en un scooter, monopatín, que no tiene motor, no pueden sancionarlo por analogía diciendo, es que se parece a la bicicleta. Si la ley no lo incluye estrictamente, no hay infracción. El segundo gran pilar es el principio de culpabilidad, que se resume en nulla poena sine culpa. No hay pena sin culpabilidad. Si la legalidad mira el hecho, que esté en la ley, la culpabilidad mira al sujeto, su conexión psicológica con el hecho. Para sancionar a alguien, no basta con que haya causado un resultado. Se debe probar que actuó con dolo, es decir, con intención y voluntad, o al menos con culpa, que es la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado. Esto prohíbe lo que llamamos responsabilidad objetiva. Un ejemplo perfecto que analizamos. Se sanciona al dueño de un vehículo por una infracción de tránsito.
a pesar de que el dueño demuestra, con la denuncia, que el vehículo fue robado y él no lo conducía. Sancionar al dueño solo por ser el propietario es responsabilidad objetiva, es decir, usted paga por el resultado, no me importa quién lo hizo. El COIP prohíbe esto. Se debe probar quién cometió la infracción, quién tuvo el dolo o la culpa. Y aquí viene su rol, que es fundamental que lo entiendan desde hoy. Como tecnólogos en seguridad, ustedes no determinan la culpabilidad. Repito, ustedes no deciden quién es culpable, quién tuvo dolo o quién tuvo culpa. Su trabajo es reportar hechos objetivos. En sus materiales de chequeo lo tienen claro. Su reporte debe evitar conclusiones como el sujeto es un ladrón o el sujeto tenía la intención de agredir. ¿Cómo saben ustedes cuál era su intención? Eso es imposible. Su reporte debe describir hechos. El sujeto portaba un objeto punzante o el sujeto levantó el puño en dirección al rostro de la víctima. El tecnólogo reporta el hecho. Será el fiscal quien investigue la intención, el dolo o la culpa. Y será únicamente el juez quien determine en una sentencia la culpabilidad. Su trabajo es ser los ojos y oídos objetivos del sistema, no los jueces de la calle. Esto nos lleva directamente al tercer pilar, que es el corazón del nuevo sistema procesal ecuatoriano, los principios de inmediación y oralidad. El COGEP y el COIP se basan en esto. La oralidad significa que el proceso se debate hablando, en audiencias públicas, no leyendo papeles en secreto, y la inmediación es la consecuencia de la oralidad. Significa que el juez debe tener contacto directo, sin intermediarios, con las pruebas y con las personas. El juez debe ver al testigo, escuchar al perito, observar al procesado. ¿Por qué es esto vital para ustedes? Porque rompe con la práctica del sistema antiguo. Tenemos un caso de estudio terrible. Un juez dicta sentencia condenatoria basándose únicamente en el parte policial escrito, porque dice que no hay tiempo para la audiencia de juicio oral. Esa sentencia es nula, es una violación flagrante a la inmediación. El juez no puede formar su convicción leyendo un papel que usted escribió. Debe formarla escuchándolo a usted declarando en la audiencia, y aquí es donde su trabajo cobra una nueva dimensión. Su informe, su parte policial, ya no es el final del proceso, es apenas el comienzo, es solo la ayuda a memoria para lo que vendrá después. Lo que realmente importa es su testimonio oral. He estado en cientos de audiencias donde partes policiales magníficamente redactados se desmoronan en el interrogatorio porque la gente en la audiencia duda, se contradice, exagera o, peor aún, no recuerda nada. Y he visto informes muy simples que llevan a una condena porque el agente, en la audiencia, fue claro, profesional, coherente y creíble. La inmediación le permite al juez ver su lenguaje no verbal, su seguridad, su coherencia cuando el abogado defensor lo contrainterroga. Por eso, en sus listas de verificación, tienen preguntas clave como ¿el reporte identifica claramente a todos los agentes, testigos y afectados presentes? ¿Por qué? Porque la fiscalía necesita saber a quién llamar a la audiencia para que el juez los escuche, inmediación. Y la pregunta de oro, ¿estoy preparado para defender este reporte oralmente en una audiencia? Si la respuesta es no, su reporte no sirve. Si su informe es confuso o exagerado, será muy difícil sostenerlo en el interrogatorio y ese caso probablemente se caerá. Así que, para concluir esta primera clase, quiero que se lleven esto. Legalidad, culpabilidad e inmediación, oralidad no son adornos legales, son sus reglas operativas. La legalidad les dice cuándo pueden actuar, solo si hay ley escrita, previa, clara. La culpabilidad les dice cómo deben reportar, hechos objetivos, sin juzgar la intención, y la inmediación y oralidad les dicen para qué lo hacen, para preparar su testimonio oral ante el juez. Dominar esto es lo que diferencia a un agente profesional de alguien que simplemente ejerce la autoridad de forma arbitraria, y es lo que protegerá sus procedimientos de nulidades y a ustedes de responsabilidades. Permítanme cerrar con un ejemplo final que une todo esto en su día a día. Imaginen que están de patrulla en una plaza concurrida, por ejemplo, aquí en Quito, en la Plaza Foch, un viernes por la noche, ven a dos personas discutiendo acaloradamente. De repente, uno de ellos, el sujeto A, empuja violentamente al sujeto B, que cae al suelo. ¿Actúan? Claro que sí. ¿Por qué? Por el principio de legalidad. Su actuación no se basa en que estaban haciendo desorden, lo cual es una vaguedad. Se basa en que acaban de presenciar una infracción flagrante, que puede ser una contravención de escándalo o riña, Art. 393 COIP, o incluso lesiones, si la caída las provocó. Tienen lex certa para intervenir. Proceden a separarlos y asegurar la escena. Ahora, el momento crítico, el principio de culpabilidad.
El sujeto A les grita, él me robó el celular. Y el sujeto B, desde el suelo, grita, mentira, él me insultó y me amenazó. ¿Qué ponen ustedes en su reporte? Si escriben, se detuvo al ladrón, B, que fue agredido justificadamente por la víctima, A, acaban de destruir el caso, ustedes no son jueces, violaron la presunción de inocencia del sujeto B y prejuzgaron la intención del sujeto A. Su informe debe ser una fotografía de hechos. Se observó al sujeto A empujar con ambas manos al sujeto B, quien cayó al pavimento. Acto seguido, el sujeto A manifestó verbalmente que el sujeto B le había sustraído un celular. El sujeto B, por su parte, negó la acusación e indicó haber sido insultado. Dejan que el fiscal investigue quién dice la verdad. Y finalmente, la inmediación y oralidad. Mientras aseguran la escena, ven a un mesero de un café cercano que lo vio todo. ¿Lo dejan ir? Jamás. Se acercan, se identifican y toman sus datos completos en su reporte. ¿Por qué? Porque saben que en 6 meses, cuando sea la audiencia de juicio, el abogado defensor dirá que ustedes mintieron, que el empujón fue en legítima defensa o que ni siquiera ocurrió, y su testimonio objetivo, sumado al testimonio de ese mesero, la prueba practicada con inmediación, será lo que el juez use para formar su convicción, no solo el papel que ustedes escribieron esa noche. Si actúan sin ley, juzgan la intención o no registran a los testigos, ese procedimiento, por simple que parezca, se anula. Ese es el nivel de profesionalismo y la responsabilidad que este curso exige de ustedes. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.